Hola, bienvenida, bienvenido a nuestro día 8. ¿Cómo te fue respondiendo eso? Dirás, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Para qué este análisis? Y a mí me parece que darnos cuenta de nuestra condición de vida es muy interesante porque es como pistas que nos deja el plan de nuestra alma con lo que vino a ser. No es casualidad que tengas una estatura o una condición social, una, una forma de ser, un lugar geográfico de nacimiento, una cultura, porque el alma se ha podido encarnar en cualquier otro lado, pero en esta venida ya determinó muchas cosas. Y todo eso que te determinó tiene que ver con para qué, ¿no? ¿Qué quiero aprender en esta experiencia? Es mi forma de ver. Y te invito a que la compartas un ratito para que empieces a encontrar pistas a través de eso. Por ejemplo, ¿por qué no nací yo en Grecia? Y si nací en Viena dentro de Boyacá, en mi querida ciudad natal Tunja. Crecer en una ciudad pequeña es muy diferente a crecer en una gran ciudad. Los valores que se comparten, el haber estudiado primero en un colegio de monjas y luego pasar a un colegio muy religioso, muy tradicional, femenino, es muy diferente de haber crecido en, qué sé yo, Nueva York, en un colegio público, o en África, o en algún país de Asia. Hace que sea especial tu viaje de cómo naciste, en dónde naciste, en qué familia, en qué lugar. Esas características tienen que ver con aquello que el alma vino a aprender y de donde vamos a ir sacando información de decir, oh, wow, entiendo esto. Hay muchas cosas que yo agradezco de aquello que yo no pude escoger. Es decir, mi alma, antes de encarnarse, es quien tiene un verdadero libre albedrío. Nosotros acá tenemos un pedacito de libre albedrío. Podemos tal vez elegir cómo sentir las cosas. Creo que es el primer lugar donde podemos, nuestro lugar de mayor libertad es elijo cómo vivir una situación, cómo verla. De ahí en adelante vamos a tener libre albedrío, aparentemente decisiones como sencillas, pero no vas a poder cambiar el lugar donde naciste, ni quiénes son tus papás, ni la cultura en la que naciste. Todo eso ha programado nuestra mente y hace que tengamos ciertas características. También la parte física, tu estatura, si te sientes bella, bello o no te sientes tan agraciada o agraciado, al final nos va a poner retos específicos en la vida. O cuando hay alguna enfermedad o algo, son decisiones que nuestra alma tomó en función del aprendizaje y la experimentación que eligió tener en esta venida. Y por eso me parece tan interesante cuando podemos analizarlo. Por ejemplo, no es que sea una mujer altísima, pero soy alta para el promedio latinoamericano. Y al principio me incomodaba mucho cuando crecí. Casi a mis 13 años tenía esta estatura y mis amigas no. Entonces yo vivía encorvada porque me avergonzaba mi estatura. Con el tiempo entendí que mi alma eligió sobresalir un poco en la estatura porque de alguna manera, y muy en contra de mi instinto natural, pareciese que quisiera ser notada. Me costó muchísimo porque para mí ha sido un aprendizaje dar un paso al frente y hablar con mi nombre, con mi voz. Yo prefería siempre estar como en el detrás de cámaras, apoyando a mi pareja o apoyando a alguien más a cumplir sus sueños, a entregar su servicio, a potencializar al otro, siempre estando como en el backstage.
Pero al final el plan de mi alma es un poco diferente. Y fue cuando empecé a hacer lo que vine a hacer y a mm, oír mi corazón, en prestar un servicio en especial. Digamos, era algo que venía pensando mucho, pero en la pandemia fue ya un llamado ensordecedor en que dije, ya no puedo estar más detrás de los sueños de nadie. Venía trabajando pasito a paso con mucha dificultad en mi marca porque le tengo mucho miedo al ego y al ego espiritual le tengo pánico y sentía que si yo sobresalía de alguna manera eh, no era espiritual, no estaba bien, pero claramente lo que no estaba siendo espiritual era no creer en mí y no devolver al universo los dones que me confió para devolverlos a la unidad. Esa era parte de mi arrogancia por temor al ego, estaba también en el ego. Y entendí que sí, algunos, y eso no quiere decir que si tú no tienes alta estatura no vienes a destacarte, no. Quiere decir que tu aprendizaje es diferente, que tú elegiste, por ejemplo, sobresalir a pesar de tu estatura. Y conozco gente que ha tenido que tumbar ese paradigma de su mente, de pronto no sentirse la persona más agraciada físicamente, de mayor estatura o con una posición social destacada, y ver cómo romper todos sus miedos y sus paradigmas para triunfar en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás. Al final, cada experiencia es única y por eso el alma ha tomado las decisiones que ha tomado, y eso es lo que quiero que analices hoy. Y es para qué, en dónde naciste, para qué tus padres, para qué tus rasgos físicos, para qué tus habilidades. Por ejemplo, yo siempre fui muy nerd y nunca lo veía como una habilidad, sino como que me generaba mucha angustia hacer las cosas mal. Por mi herida de injusticia le jugaba a tratar de ser perfecta para ser aceptada por los otros, y en eso casi que dejé mi piel y mi bienestar por tratar de ser perfecta y sacar la mejor nota en todo y no vivir y no disfrutar para merecerme sentirme bien conmigo misma. Eh, y claramente por eso cada uno trae un aprendizaje diferente de aquello que tiene que superar, de acuerdo a sus programaciones, de acuerdo a lo que vivió en casa y demás. Por ejemplo, recuerdo también, mmm, para mí crecer en una ciudad pequeña, en el colegio donde estudié inicialmente, luego pasar a otro colegio, que fue algo muy, un poco traumático para mí, me enfermé un montón por el cambio, pero hoy en día yo agradezco tanto haber nacido y crecido en una ciudad pequeña en donde todo era más sencillo, porque tengo una valoración por lo simple, enorme, me encanta, porque no tengo tantas barreras sociales como pude verlas en mi segundo colegio donde estudié. No había tanta, o sea, digamos que en un colegio pequeño donde eran de monjas, había como, mm, no sé, éramos simplemente chicas y cada una pues vivía así en barrios diferentes y en cosas diferentes, pero yo siento, por lo menos yo experimenté en mi corazón, que no había una división tan clara como se vivía cuando vine a vivir a Bogotá, que era muchísimo más elitista. Entonces en mi corazón eso no se sembró desde mi infancia, entonces no se ha sembrado de ahí en adelante, y es de las cosas que agradezco. Yo no venía a experimentar esa sensación, y cuando me encontré con mi esposo fue algo muy bello porque él también creció en una ciudad pequeña, y cuando uno crece en una ciudad pequeña comparte ciertos valores, ciertos puntos de vista, y cuando conocí a su familia era como reconocer la mía, era como una vibración muy parecida en muchos sentidos, y todo encajaba y hacía sentido. Eh, una manera en que el universo me guiñaba el ojo diciendo, ¿viste? ¿Para qué todo esto? Y eso ha hecho que nuestra crianza también con nuestros hijos tenga valores parecidos. Y en ese sentido, hay algunos en que nos ha costado un poco nuestras diferencias como en todo, que son nuestros aprendizajes, pero
para mí cada cosa, haber nacido de mis padres, aprender lo que he aprendido de ellos, de su luz, de su sombra, ser la menor de 5 hijos, eh, haber crecido un poco más silvestre, que me hizo ser también un poco exigente en darme estructura a mí misma porque sentía un poco de demasiada libertad y que si yo no me daba la estructura, nadie la iba a poner por mí. Una cantidad de cosas que agradezco hoy en día porque han formado a la persona que voy co-creando, que se va expandiendo, que se permite romper una y otra vez patrones. Entender que nací en Latinoamérica y que hay un servicio importante en términos de espiritualidad en este tiempo, cuando empecé a estudiar también un poco de la espiritualidad y cómo se ha venido desarrollando en el planeta Tierra y cómo este es el momento, este tiempo espiritual para Latinoamérica del desarrollo y que no nací aquí en este espacio-tiempo porque sí. Entonces mi invitación con toda esta lora que te doy, todas estas ideas que te comparto, es para que profundices, para que tu alma tomó las decisiones que ha tomado, porque esa es parte del misterio que se va resolviendo de tu vida y que te va mostrando a eso que vinimos, te va revelando y tal vez quieras también compartir cómo has entendido en ti cada uno de estos rasgos de tu vida y cómo ha jugado en tu desarrollo, en tu sensación de propósito y en sentirte más cómodo, más cómoda en tu piel.